A aquellos que necesiten interpretación en francés y en español, contamos con esta para poder acceder. Por favor, vayan al botón de interpretación en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Van a ver un globo terráqueo, dice interpretación, le dan clic ahí y eligen el idioma en el que ustedes quieren escuchar esta presentación. Puede ser inglés, francés o español. Si solamente quieren escuchar la interpretación, pueden elegir el poner en silencio el audio original. Queremos que nos hagan preguntas, que nos dejen comentarios sobre el tema del día de hoy, la participación del sector privado. Por favor, utilicen el chat de preguntas y respuestas que está justo a la izquierda del botón de interpretación. Todas sus preguntas y comentarios estarán monitoreándose para poder lograr responderlas. Si no logramos hacerlo, lo que vamos a hacer es compilarlas y dar respuestas por escrito. Si tuvieran ustedes preguntas sobre el certificado de participación, sobre logística o sobre tecnología, por favor usen el chat general para poder ayudarles. Estamos grabando esta sesión, como todas las sesiones de esta serie de seminarios. Su participación se entiende como el permiso para que podamos grabarles. Vamos a compartir las grabaciones en inglés, francés y español. Les dejaremos el enlace en donde van a poder encontrar estos audios posteriormente. También vamos a otorgarles un certificado de participación por parte de la Universidad de Nuevo México, en donde está anclado Proyecto ECO, y también al final de la sesión vamos a compartir este enlace. Les pedimos solamente que contesten una breve encuesta, ya que es muy importante su retroalimentación para poder organizar las sesiones futuras. Y también decirles que utilizamos los datos, pero que tomamos muy en serio la protección de los datos. Por eso todos los datos son identificados, se mantienen confidencial. Todos los datos que comparten con nosotros ustedes no están identificados, son anónimos. También les recordamos que esta serie interactiva se basa en 2 seminarios en línea de la OMS. La capacitación sobre las vacunas, una que es específica para los trabajadores sanitarios y la otra de la que es parte este seminario y que es para los grupos focales nacionales y subnacionales. Una vez más, vamos a poner todos estos enlaces en el chat para que ustedes puedan utilizarlos. Bien, para mí es un placer cederle la palabra a Shalini Desai, quien será la moderadora de la sesión del día de hoy. Bienvenidos a todos los participantes. Tenemos ciertos anuncios que darles. Hay actualizaciones para diferentes documentos sobre temas específicos. Todos estos los van a encontrar en la página de la OMS. Por ejemplo, el video tutorial sobre la vacuna Janssen. También un video de capacitación para identificar y gestionar la anafilaxis. También tenemos un documento que explica mejor la vacuna AstraZeneca. Tenemos nuestra herramienta CEVIC que ha sido actualizada. Contamos con la guía SAGE de la OMS en los diferentes idiomas de la OMS, además del portugués. Y hemos actualizado también la plataforma de socios. El 21 de mayo habrá una serie de Boost. Se pueden registrar en esa plataforma en el enlace que está ahí, en la diapositiva. Este es el programa del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la participación del sector privado para poder administrar las vacunas de la COVID-19. Vamos a tener un panel. Tenemos participantes de Líbano y de Sudáfrica. Luego hablaremos de los siguientes pasos en nuestra serie de seminarios y por último tendremos una sesión de preguntas y respuestas.
Por favor, déjenos sus comentarios y preguntas en el chat de preguntas y respuestas que estaremos revisando a lo largo de toda esta sesión. El objetivo es darles una introducción sobre los posibles beneficios, pero también los retos de involucrar al sector privado para la vacunación de la COVID-19. Entre los objetivos tenemos el que resaltar la importancia de contar con una buena gobernanza de un sector público y privado. También queremos compartir las experiencias de los que hablaron, perdón, compartir las experiencias de los países que ya han involucrado al sector privado en la administración de las vacunas. Bien, ahora le cedo la palabra a David Clark para que abra la primera parte de esta sesión. Me llamo David Clark, trabajo en el Departamento de Finanzas y de Gobierno de la OMS y estamos trabajando con el tema de la participación del sector privado. Básicamente lo que queremos es ayudar a los países a que tengan una buena gobernanza, sobre todo con los proveedores de los sectores privados. Les voy a hablar acerca de todo este trabajo que estamos haciendo y la importancia para la administración de las vacunas de la COVID-19. Nosotros buscamos ayudar a los países a resolver problemas de gobernanza. Trabajamos con un reporte que se produjo a finales del 2019 por un grupo de expertos que estudia cómo es que la OMS podría apoyar a los Estados miembros para que el sector privado pueda ayudar con diferentes actividades de salud y que éstas se centren en específico con el servicio de salud con la cobertura universal médica. Y desde ahí hemos estado viendo cómo es que podemos realmente utilizar los recursos necesarios para poder responder a la pandemia. Pueden ver todos estos materiales en la página de la OMS. Es importante que los Estados miembros conozcan cuáles son los comportamientos de gobernanza, que son los cuadros que están al centro de esta diapositiva. No les daré muchos detalles al respecto, pero ya saben que pueden encontrar información sobre el informe y sobre los comportamientos y estaremos compartiendo los enlaces en el chat. Ahora que estamos con la COVID-19, lo que empezamos a hacer fue primero evaluar la situación cuando ya se volvió una pandemia y nos dimos cuenta que esta pandemia iba a suponer muchos retos de gobernanza, sobre todo para los países que están tratando de involucrar al sector privado para aumentar el tratamiento, para ayudar con las pruebas, la identificación y ahora también para la administración de las vacunas. Pero también hay muchos retos. Hay países que no quieren trabajar con el sector privado, en específico cuando se tratan de vacunas, y muchos países realmente no saben cómo trabajar con el sector privado y sentimos que es parte de nuestro trabajo el ahondar en este tema. La pandemia nos da una nueva oportunidad de ver cómo podemos involucrar al sector privado para que entonces los gobiernos puedan gestionar mejor la atención médica. Hablemos entonces de la participación del sector privado en la administración de las vacunas. Muchos países de ingresos medios y bajos no están logrando adquirir las vacunas y como parte de nuestro trabajo, con el apoyo de las recomendaciones del secretario general y los documentos claves sobre las vacunas, les estamos dando apoyo a los países para que puedan realmente tener una adecuada respuesta ante la COVID-19. Y esto significa el involucrar al sector privado, sean ONGs o no.
Y sabemos que hay muchos países en donde no ha sido tan fácil el poder administrar las vacunas o bien que sea fácil trabajar con el sector privado para garantizar que se da un servicio eficaz e igualitario. Por esta razón, siempre hemos estado viendo cómo es que podemos ayudar a los gobiernos, cómo es que podemos ayudarles a que tengan una interacción productiva con el sector privado. Evidentemente hay beneficios al involucrar al sector privado, pero también retos. Tenemos una pandemia y necesitamos hacer una administración extensiva de las vacunas y es por eso que nosotros necesitamos asegurarnos de que los gobiernos cuentan con todos los recursos disponibles. Así que, por ejemplo, el sector privado puede ayudar a aumentar la capacidad para administrar las vacunas. También puede mejorar el acceso de las vacunas, reducir las desigualdades, también reducir los costos, porque el sector privado muchas veces está presente en lugares en donde no está presente el gobierno y esto hace que se reduzcan los costos. También puede garantizar la administración de las vacunas ahora que hay escasez. Y también pueden ayudar a introducir nuevas vacunas, pero para hacer un trabajo completo, pues teníamos que también considerar los retos de involucrar al sector privado. Por ejemplo, los retos. No contamos con suficientes estudios que demuestren qué tan bueno y tan positivo ha sido la participación del sector privado. Algunos de los problemas también podría ser una mala o una baja calidad en los servicios de inmunización, ya que, por ejemplo, quizá no tengan al personal cualificado para administrar las vacunas o que tengan bajos niveles de calidad, etcétera. Y también no son los más letrados en lo que respecta a las normas y las regulaciones. También necesitamos cuidar que no se aumente el precio de las vacunas. También pueden haber conflictos de interés que se tendrán que resolver. Y debido a que en muchos países la participación entre el gobierno y el sector público no es muy abundante, entonces podría haber una mala comunicación, mala interpretación, etcétera. Nosotros entonces en la OMS estamos trabajando con varios socios, por ejemplo, todos los socios de USAID Momentum, que son expertos en vacunas. Actualmente estamos desarrollando diferentes folletos que hablen de políticas que tengan que ver con normas, financiación, regulación, comunicación, cómo generamos la demanda para las vacunas, etcétera. Si tienen más ideas, por favor, nos las hacen llegar. También trabajamos en la recopilación y el análisis de las experiencias en los diferentes países para realmente pues dar, comunicar cuáles son los casos de éxito, pero también aprender de las malas experiencias. Y también queremos generar una base de conocimientos que podamos compartir, no solamente para la administración de las vacunas de la COVID-19, sino para cualquier otro problema de salud pública que podamos tener. Abajo tenemos el enlace que pueden utilizar para obtener mucha más información. ¿Y por qué no escuchar entonces casos de éxito de cada uno de los países? Vamos a escuchar a Abdul Rahman de Líbano y a Leslie Branford de Sudáfrica. Ellos nos van a hablar acerca de su experiencia involucrando al sector privado. Muchas gracias por tu participación y por tu presentación, David. Bien, estos son nuestros dos panelistas. Leslie Bamford de Sudáfrica está con nosotros. Ella trabaja
para el Departamento de Salud en Sudáfrica. Además, tenemos al doctor Abdul Rahman Bisri. Trabaja en el Comité de Consulta y de Lucha contra la COVID-19 del Líbano. Tenemos 3 preguntas para los panelistas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que Sudáfrica ha involucrado al sector privado para poder administrar las vacunas de la COVID-19? Bueno, parece que no se me escuchó, entonces estoy repitiendo la pregunta y le cedo la palabra a la doctora Branson. Bamford. Buenos días, buenas tardes a los participantes. En Sudáfrica involucramos al sector privado para la administración de las vacunas. Creo que merece la pena mencionar que en Sudáfrica tenemos un 85% de personas que no tienen seguro social. Por esta razón, el sector privado es el que se ocupa de dar servicios de salud al 15% de la población. Contamos con diferentes mecanismos en los que el sector privado es activo. Por ejemplo, la financiación. Muchas personas que tienen acceso al sector privado formal benefician de una seguridad médica. En Sudáfrica se le llama asistencia médica y son parte de diferentes programas médicos y pues reciben financiación de estos. Y también hay muchos proveedores de salud, hospitales privados, grupos corporativos, pequeños hospitales y clínicas. También tenemos a muchos especialistas privados, por ejemplo, médicos de cabecera, especialistas, etcétera. Y también tenemos una amplia red de farmacias privadas. Funcionan servicios de salud, pero en cierta forma sí, porque participan en la inmunización, entre otras cosas. Y en las farmacias privadas podrían ser corporativos o grupos o pequeñas farmacias. En el sector privado también se ofrecen servicios de salud laboral para los trabajadores de salud. Habiendo ya explicado el trasfondo, vemos qué tan involucrado está el sector privado en el sector salud en Sudáfrica. Y el gobierno lo que quería era comunicarse con todos estos diferentes niveles y sectores del sector privado. Por esta razón, establecimos diferentes principios, como por ejemplo la gobernanza. La administración de las vacunas es un proceso gubernamental con la participación del gobierno, pero también del sector privado. Este principio es sumamente importante que se debe respetar, es decir, nosotros mostramos nuestro compromiso de poder trabajar con el sector privado, sin embargo, nosotros somos los que encabezamos, nosotros como gobierno somos los que encabezamos esta labor. Y en Sudáfrica también tenemos el siguiente compromiso y que sería el siguiente principio, que es la cobertura universal de salud. Y por eso también nos apoyamos del sector privado para poder extender el servicio de salud o la cobertura médica a todos los sudafricanos.
El tercer principio deriva de los dos primeros, es decir, que tenemos un sistema digital de información. Es un sistema electrónico de datos para las vacunas. Así que todas las personas que necesitan vacunarse o que quieren vacunarse, necesitan registrarse en este sistema y la vacuna, entonces el momento de administrarse la vacuna es algo que también se registra en este sistema. Y gracias a este sistema podemos tener un control de todas las personas que se están vacunando y que han recibido sus vacunas. Hemos tenido algunos problemas para administrar las vacunas. Hemos estado distribuyendo las vacunas en 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, y hemos podido administrar casi a 500,000 trabajadores de salud. Fase Sí, está mejor adelante. Estamos entrando entonces en la fase 3 y tenemos algunos vacunódromos y pensamos que a finales de la semana vamos a contar con 120 centros de vacunación de sector público y con algunos más del sector privado. Lo que respecta a la financiación para las vacunas de la COVID-19 o contra la COVID-19, el gobierno está encabezando la administración de las vacunas y ha adquirido las vacunas. Actualmente tenemos un presupuesto y hemos hecho una orden para las vacunas para poder cubrir a todos los adultos mayores de 18 años. Sí hemos visto algunos problemas en la administración, sin embargo, sí hemos recibido grandes cantidades de vacunas. El gobierno es responsable de la adquisición de todas las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, sí se las vamos a vender al sector privado. Y entonces el sector privado puede indicar si tienen personas registradas y que han expresado su deseo de vacunarse. Ahí les haremos llegar las vacunas que ellos adquirirán y que se las darán al paciente asegurado, ya que esta persona tiene un seguro y que la vacuna contra la COVID-19 es un beneficio, entonces todos los seguros necesitan reembolsar el costo de la vacuna. Pero cuando tenemos personas que no tienen un seguro, van a tener que acercarse a las instalaciones del sector público y obviamente recibirán la vacuna de forma gratuita y será el gobierno el que distribuya la vacuna. Cuando aceleremos la administración de las vacunas, es decir, cuando contemos con grandes cantidades de vacunas para poder escalar la administración de las vacunas, vamos a poder servirnos de las capacidades del sector privado para poder contribuir con la vacunación del sector que no cuenta con un seguro privado. Y habrá también notas de crédito para que se puedan entonces comprar las vacunas. El sistema es un poco complejo,
Pero bien, así es como nosotros estamos involucrando al sector privado en este plan de vacunación contra la COVID-19. Muchas gracias por habernos dado el trasfondo y es necesario realmente para poder entender un poco cómo es que ustedes están trabajando para involucrar al sector privado. Entonces, ¿nos pueden hablar acerca de cómo es que Líbano está involucrando al sector privado? ¿Quiere que responda la primera pregunta o a todas? En Líbano tenemos una asociación muy robusta entre el sector público y el sector privado. Nosotros trabajamos como voluntarios con la sociedad, con asociaciones médicas, etcétera. No somos parte del gobierno, pero le damos asesoría al gobierno. Y hemos estado haciendo todo esto para todas las vacunas, polio, sarampión, etcétera. Y eso es algo que ya hemos estado haciendo desde hace muchos años. En Líbano tenemos un sistema híbrido en donde solamente 20 o 30% de las personas tienen el apoyo de financiación privada y muchos van al sector privado. Y cuando tuvimos la pandemia de la COVID-19, lo primero que quisimos hacer es el establecer la confianza de los hospitales en el sector privado con el apoyo de la OMS y otros asociados. Pudimos hacerlo ya que apoyamos a los hospitales públicos para que entonces el público tuviera más confianza y se acercara más a los establecimientos públicos. Tenemos en el país una mayoría de hospitales privados y solo muy pocos hospitales públicos. Así que cuando inició la pandemia, supimos que íbamos a necesitar vacunas. Así que creamos un plan con el apoyo del Ministerio de Salud, la comunidad internacional y la academia, es decir, el sector privado. Y lo que queríamos era alcanzar la inmunidad de rebaño. Sabemos que en Líbano no contamos con estadísticas muy certeras y sabíamos que íbamos a necesitar al menos 12 millones de dosis. Y gracias a alianzas que tuvimos con el sector farmacéutico, pudimos garantizar el abastecimiento de 6,5 millones de dosis. Y bueno, además tenemos el problema del colapso del sistema monetario en Líbano. Así que pensamos que podríamos pedir apoyo solidario, es decir, pedirles a las grandes empresas y las personas que tienen recursos a que contribuyan al apoyo, es decir, el sistema bancario que nos ayude a inmunizar sus empleados y familias, pedirle a las líneas aéreas que hagan lo mismo, por ejemplo. Por ejemplo, nos podrían ayudar con todo el personal de las líneas aéreas, pero también el personal de aviación civil, de los aeropuertos, etcétera. Y empezamos a establecer
listas de prioridades, es decir, estableciendo grupos de edad, sectores, etcétera. Y sabemos que hay personas que van a tener que esperar mucho más tiempo para recibir su vacuna. Y por eso es que lanzamos esta iniciativa solidaria para recaudar fondos y para poder comunicarnos bien y para poder obtener vacunas del sector farmacéutico. El problema realmente fue convencer a los sectores, a las empresas farmacéuticas para trabajar directamente con el gobierno. Seguimos el ejemplo de Filipinas, en donde ellos negociaron un acuerdo triangular o tripartita entre gobierno, sector privado y empresas farmacéuticas. Nosotros replicamos esta iniciativa y lo que queríamos era que todo el apoyo llegara mediante el Ministerio de Salud, pero quizá el Ministerio de Salud no era el que iba a distribuir las vacunas. Todo el sector que quisiera ayudar con la inmunización podría hacerlo. Y de esta forma podríamos obtener más vacunas y así tener mayor popularidad o mayor aceptación. Y hemos obtenido vacunas de China y de Rusia gracias al apoyo del sector privado. El Ministerio de Salud les dio permiso a los del sector privado para poder hablar directamente con las empresas farmacéuticas. Nosotros dimos nuestra evaluación técnica sobre las vacunas y desde entonces ya tenemos el permiso de importación de las vacunas al país, aunque no tienen la licencia de venderlas, solamente se las pueden vender a establecimientos grandes o a sectores grandes, quienes son los que se van a encargar de vacunar a sus empleados y familiares. Les doy dos ejemplos. Middle Eastern Airlines adquirió 7,000 vacunas. Les dijimos, no puedes solamente comprar 7,000, tienes que comprar vacunas para todos los empleados de las autoridades de aviación civil y también para el aeropuerto de Beirut. Así que ellos adquirieron 11,000 vacunas y de esta forma llegaron 22,000 vacunas rusas al país. Y también tuvimos una iniciativa con las universidades, ya que queremos que las universidades abran en septiembre. Les pedimos entonces a las universidades que adquirieran las vacunas. Esto se hizo también en un acuerdo tripartita con el gobierno. Por ejemplo, la Universidad Americana de Beirut pudo adquirir 40,000 vacunas para personal, profesores, estudiantes, para entonces que ya ellos tuvieran su vacuna. Y de esta forma es que estamos expandiendo nuestra vacunación en Líbano. Muchas de las vacunas disponibles en el país son vacunas que ay, disculpen, hay un ruido de fondo terrible, es muy difícil interpretar de esta forma. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 2. Doctora Bradford, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaron al querer involucrar al sector privado y cómo superaron esos retos? Una disculpa, hay mucho ruido de fondo, es imposible interpretar de esta forma. Bueno,
Voy a hablar de dos retos. Coordinarnos con el sector privado fue el primero. El sector privado en Sudáfrica es muy diverso y los intereses no son siempre los mismos. Hay conflicto de intereses y hay competencias entre los diferentes proveedores de servicios y los diferentes segmentos de los servicios o los tipos de instituciones y de centros de salud dentro del sector privado. El sector privado en Sudáfrica tiene un mecanismo de coordinación llamado Business for South Africa, Empresas para Sudáfrica. Hemos entablado el diálogo con aunque realmente consume mucho tiempo, requiere mucho trabajo, ya que hay divergencia de intereses y nosotros lo que necesitamos es el poder encontrar un punto medio entre estos diferentes intereses. Puedo hablar de otro reto, el garantizar que se cuente con un equilibrio entre la demanda de las vacunas, el abastecimiento de estas y la capacidad para administrarlas. En el sector privado, esto se puede manejar de forma más sencilla. En el sector privado, no siempre se cuenta con la capacidad para garantizar este servicio en todo el país y por esta razón preocupa que haya demasiada capacidad en ciertas partes del país dentro del sector privado y muy poca capacidad en otras partes del país también en el sector privado. El sector privado está más o menos presente en donde está la población asegurada, pero cuando analizamos o evaluamos la capacidad del sector privado para poder vacunar a la población que no tiene seguro, vimos que realmente quizá ellos no estaban presentes en donde residían estas personas que no tienen seguro médico. Así que bueno, primero fue importante establecer que estos son retos y tenemos una estructura de coordinación en el sector privado, ya sabemos esto. Entonces, realmente siempre alentamos al sector privado para que se organice solo y ahora vamos a estar monitoreando la administración de las vacunas. Como les había explicado, el gobierno adquiere las vacunas y es el responsable de distribuirlas, así que ahí podemos hacer un poco de presión para asegurarnos de que exista un equilibrio adecuado entre la demanda y el abastecimiento de las vacunas, además de la capacidad para distribuirlas. Doctor Bishri, ¿nos podría hablar de los retos que enfrentaron en Líbano para involucrar al sector privado? Le pedimos por favor que hable despacio, ya que tenemos interpretación simultánea. Necesitamos ayudar a los intérpretes. Yo creo que tuvimos más o menos los mismos retos, es decir, la disponibilidad de las vacunas. Al inicio, muchas personas pensaban que quizá en el sector privado se iban a encontrar mejor las vacunas. Y probablemente muchos dijeron, bueno, pues la COVID-19 es un problema político, entonces seguramente van a permitir que el sector privado tenga acceso a las vacunas.
Y cuando el gobierno estableció las licencias de importación de las vacunas, muchas de las personas se dieron cuenta que no iban a poder recibir las vacunas. Sabemos que hay una demanda mayor al abastecimiento. Sabemos que los productores de vacunas están teniendo dificultades para poder producir la cantidad de vacunas que se necesitan. Y luego también queríamos tener una administración igualitaria de las vacunas. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado de forma voluntaria, ya que pensamos que todas las personas en Líbano deben de recibir vacunas, sean libaneses o no, y necesitamos garantizar una calidad de las vacunas, una buena calidad de administración de las vacunas, que a las personas se les dé la opción de quererse vacunar o no. Si ustedes permiten que participe el sector privado, entonces hay un riesgo de que las personas que tengan el dinero puedan comprar sus vacunas. Y por eso permitimos que el sector privado se involucrara únicamente en ciertos sectores. Por ejemplo, la Cámara de la Industria quería adquirir vacunas. Les dijimos, lo pueden hacer si ustedes vacunan a toda su fuerza laboral, a el personal administrativo y los familiares inmediatos. Y además, no solamente vas a contribuir con tu sector, sino que parte de tu contribución se la vas a devolver al gobierno para que el gobierno pueda usar estas vacunas para darle un mayor acceso a poblaciones en donde probablemente, o sectores en donde seguramente no se tenga acceso a las vacunas. Nosotros en Líbano tenemos el mayor número de refugiados en el mundo. Tenemos más de 1,5 millones de refugiados en el país, en un país de 6 millones de habitantes. Es decir, que más de un tercio de la población es refugiado. ¿Y cómo podemos entonces llegar a esta población? Que son en su mayoría sirios, que tienen problemas políticos, problemas de seguridad, además los palestinos, además de la fuerza laboral, la, los obreros, muchos de ellos trabajadores ilegales. Y por estas razones le dijimos al sector privado y les dijimos bueno, primero también fuimos con la comunidad palestina, establecimos una buena relación y entonces les dijimos, pues tienen que apoyar a los sirios, a los palestinos, etcétera, si quieres que te demos permiso de importación. Ya cuando contamos con las vacunas, el reto fue que muchas de estas personas no querían registrarse en la plataforma nacional. En Milano tenemos 1,5 millones de personas registradas para recibir una vacuna, pero tenemos 6 millones de habitantes. Entonces pensamos que los sirios, los palestinos y ciertas personas en Líbano no se han registrado. Así que pues tenemos que ver cómo les hacemos llegar las vacunas. Y pensamos, bueno, también podemos involucrar al sector privado para llegar a este grupo de personas para entonces realmente no hacer ninguna diferencia entre los que son nacionales y los que no tienen papeles. No somos un ministerio de migración, simple y sencillamente estamos representando al gobierno y lo que queremos es administrar las vacunas a todo el que se encuentre en Líbano, independientemente del estatus legal o no de la persona. Y, y este fue uno de los mayores retos. Mediante las universidades, el sector privado supo comunicar con su red de socios, con
sirviéndose de las redes sociales, etcétera. Y así es como pudimos llegar a estas comunidades. Muchas gracias, doctor Bisiri. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Doctor Branford, ¿nos puede hablar o compartir una de las lecciones aprendidas de esta experiencia al involucrar al sector privado? Yo creo que la principal es la importancia de tener un sistema único de información. La administración, para la administración de las vacunas contra la COVID-19, por primera vez hemos desarrollado un sistema, lo desarrolló el sector privado, pero lo usa el sector privado y el sector público. Estamos a inicios de la vacunación y del uso de este sistema. No podemos decir que ya declarar que es un éxito rotundo, pero yo creo que el aspecto positivo de la alianza público-privado es el que el gobierno haya adquirido las vacunas y el contar con este sistema único de información que utilizan todos los sitios y que deben de utilizar todas las personas que quieran recibir su vacuna. Un sistema único definitivamente podría ser muy útil. Doctor Bistri, ¿qué lección nos quiere dejar en cuanto a la experiencia de involucrar al sector privado? Un sistema único de información es muy importante. Estoy de acuerdo con nuestra colega de Sudáfrica. El poder unificar la información es muy útil porque así podemos ver en dónde se encuentran todos. Y una segunda lección que aprendimos fue el establecer solidaridad entre el sector privado y el sector público. Siempre contar con la representación del sector privado y el sector público al momento de tomar decisiones de salud pública es muy importante porque ellos van a ser la voz de todos aquellos que no tienen voz. Esto es muy importante porque para poder controlar una pandemia requerimos tomar en cuenta los aspectos sociales, culturales, económicos, financieros, etcétera. Sabemos que Líbano es un país muy afectado por muchos problemas, así que todos necesitan poner de su parte para poder salir de esta situación. Así que debemos aceptar que es necesaria una alianza entre el sector privado y público. Y con esto los ciudadanos pueden sentir mayor confianza en el sector público. Ya que, bueno, hay mucha decepción, sabemos que hay mucha corrupción, etcétera. Pero si la sociedad ve que el sector público puede responder, entonces obviamente se genera mayor confianza y así se genera más demanda de las vacunas. Y obviamente sabemos que esto va a permear entre los colegas, los amigos, los familiares. Muchas gracias a ambos panelistas, por su participación. Vamos a hablar de los siguientes pasos. Como saben, nosotros vamos a compartir los materiales de este seminario. Los pueden encontrar en este enlace de TechNec. Y también tenemos un canal de comunicación en inglés y en francés en Telegram. Y pueden hacer preguntas también en el enlace que ponemos aquí de TechNet. Nos quedan 2 sesiones más. La primera, el 1 de junio, que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de la introducción de las vacunas contra la COVID-19. Y la otra tiene que ver con el liderazgo adaptativo para combatir con la COVID-19. Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos. Veamos el chat de preguntas y respuestas para ver qué es lo que ha dicho la audiencia.
Doctora Bamford, tenemos una pregunta más para usted. ¿Cómo es que ustedes seleccionan a los organismos del sector privado para que ellos nos ayuden con la introducción del sector de las vacunas? ¿Cómo es que eligieron a sus aliados en el sector privado? Tenemos ya una alianza establecida con el sector privado y siempre hemos velado porque el sector privado se coordine por sí solo y que ellos entonces puedan identificar a los proveedores de servicio en todo el país. Cada uno de estos proveedores de servicios tienen que garantizar que están registrados en nuestro sistema de información y que tienen los requisitos y las cualificaciones necesarias, es decir, los recursos necesarios para aplicar de forma segura las vacunas. Y que cuentan con personal para administrar las vacunas y con un sistema para poder asignar a estas personas a los centros de vacunación. Así que contamos con diferentes proveedores de servicios. Por ejemplo, los hospitales privados ya se han ocupado de vacunar a su personal y algunos incluso de los trabajadores de salud del sector público. Y ahora estamos viendo con las farmacias. Y todos estos programas médicos que cuentan con centros de salud van también a llevar a cabo vacunación. Conforme se vaya ampliando este programa, vamos a ver que va a aumentar el número de proveedores del sector privado y esto podría ser una dificultad porque no es fácil manejar a tantos proveedores, pero debido a que necesitamos evitar la competencia, será difícil para nosotros el limitar también el número de proveedores de servicios. Y yo creo que este es un reto continuo porque siempre tenemos que encontrar un equilibrio entre demanda, disponibilidad de vacunas y capacidad para administrarlas. Llegaron bastantes preguntas. ¿Nos puede hablar el mecanismo para reportar cualquier tipo de eventos adversos después de una inmunización, cuando esto sucede en un sector, en el sector privado? Tenemos 65 centros de vacunación y la mayoría son del sector privado porque pertenecen a los hospitales privados, a las universidades privadas, pero trabajan en nombre del sector público. Así que tienen su sistema de reporte, tienen que reportarle al gobierno, reciben instrucciones del gobierno. eh, Obviamente tienen que seguir todos los protocolos, todas las políticas para la administración, para la gestión de desechos. Tenemos un departamento de farmacovigilancia en el Ministerio de Salud y una sección de farmacovigilancia que es parte del Plan Nacional de Vacunación de la COVID-19. Y entonces, siempre que hay un evento adverso en un centro de vacunación, este se integra a este grupo, o sea, le reporta al grupo de farmacovigilancia. Se puede utilizar la plataforma en la que uno se registra para recibir la vacuna o también directamente al centro de vacunación explicando, recibí una vacuna y tuve un evento adverso. Y estos centros tienen una lista de verificación del tipo de información que deben de recopilar y de esta forma también nosotros podemos saber si este centro de vacunación es parte del sector privado o público.
pero sabiendo que todos trabajan bajo el mismo programa de vacunación nacional. Doctora Panford, la misma pregunta para usted. ¿Cómo es que monitorean los eventos adversos después de una vacunación? Nuestro sistema suena bastante similar al que tienen en Líbano. Siempre que hay un evento adverso después de la vacunación, este se debe de reportar en un sistema único de información y también necesitamos saber en dónde se vacunó la persona y cuáles fueron estos eventos adversos. Y de esta forma, esta persona tiene que regresar al sitio donde se vacunó, pero también se puede presentar a cualquier otro centro de vacunación o ni siquiera presentarse, porque contamos con diferentes canales para recopilar información. Tenemos una aplicación también de seguridad médica que se puede utilizar para reportar un evento adverso. Puede ser un individuo el que lo reporte, pero también un trabajador sanitario. Tenemos un centro telefónico en donde se pueden reportar estos eventos adversos y esta información se ingresa a esta aplicación de seguridad médica. Es decir, que todo llega al mismo lugar y los que reportan pueden ser las personas, trabajadores de salud trabajando en un centro público o privado o un agente del centro de llamadas. Esta información entonces se envía al programa de farmacovigilancia que es gestionado por el departamento, bueno, el Ministerio de Salud y una autoridad. Bien, muchísimas gracias a los presentadores y a los panelistas por su participación. Sabemos que nos quedan muchas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Las vamos a recopilar y las vamos a responder por escrito en el canal de TechNet. Y bien, con esto vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación.